Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos felices de que estén aquí con nosotros en este programa de Palomas en el Alambre. Ya nos conocen, pero hoy principalmente es un programa muy especial para nosotras cuatro, porque tenemos un invitado también especial para nosotras y además a quien admiramos mucho. Se trata de Pedro Eloy Rodríguez, a quien voy a presentar. Pedro Eloy es TEDx Speaker, es consultor, es facilitador, es autor bestseller. Es además el fundador del grupo Percepciones y además de Líderes que Inspiran, que es un movimiento también muy inspirador. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Erika. Gracias a todas. Un gustazo poder estar por aquí compartiendo con las palomas en el alambre. Ya vi su video de la semana pasada, así es de que estoy súper feliz y honrado de también ser el primer invitado aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas Al gracias. final te vamos a decir por qué Gracias. eres el primer invitado. Ah. Al final, como sorpresa. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, ustedes díganme, yo vi su corto que decía por ahí cuál es la pregunta y yo aquí estoy pendiente de las preguntas y cuéntenme y porque quiero aprender a volar como ustedes. Bueno, Qué honor. jus- justo te va a tocar responder varias preguntas, que es un poco nuestra dinámica en este podcast. Pues la primera pregunta, Pedro, es ¿cuál es tu enfoque principal para mantener un equilibrio saludable entre tu vida personal y tu vida profesional? Bueno, Erika, ahí es una pregunta interesante porque cada quien interpreta el trabajo de una manera como distinta, ¿no? Entonces, muchas veces creo que el conflicto es cuando empiezas a hacer un trabajo que para ti lo conviertes como en un estilo de vida y entonces ya no logras diferenciar como muy fácilmente cuando estás realmente en el trabajo y cuando estás en tu vida, ¿no? Y esto a veces afecta pues a la familia, a los que están cerca de ti, porque quizás para ti es algo súper fácil y normal y es esto lo que dicen de mientras hagas algo que te apasiona, nunca tendrás que trabajar en tu vida, ¿no? Bueno, pues quizás para ti es no estar trabajando, pero tú estás activo, pensando pero para el resto de la familia esto puede ser así. Entonces, para ser muy honesto, les hago este paréntesis, porque creo que es algo de lo que ha sucedido también un poco conmigo, con mi vida, ¿no? Yo soy como muy, siempre estoy pensando en nuevas ideas, siempre se me ocurren nuevas cosas, siempre entonces aquí en mi casa tenemos, yo llego y apenas les estoy contando algo y me dicen otro, o sea, otra idea. O sea, porque todos los días se me ocurre algo diferente, ¿no? Pero para mí eso es normal y para mí el hecho de estar pensando ideas y estar estructurándolas es algo que lo disfruto realmente. Entonces, yo no siento que estoy trabajando, pero luego comprendí con el paso del tiempo que tenía que encontrar como esa línea y esa diferencia, porque para ella, ¿no? En este caso digo ellas porque tengo dos hijas y mi esposa. Pues para ellas, pues lo que yo traía en mi mente y lo que para mí era algo disfrutable, pues quizás para ellas no lo era tanto, ¿no? Entonces tenía que encontrar como ese punto y yo creo que debemos de buscar en donde tú te sientas bien, pero donde la gente que está alrededor de ti y que te importa también se sienta bien, porque a veces ahí es donde sucede como ese desconecte. Entonces cuando yo me empecé a dar cuenta de esto, pues bueno, sigo haciendo lo mismo de siempre, pero con la diferencia en que trato de buscar espacios en donde yo diga, ok, me desconecto y no sé si se acuerdan, pero una vez pasó que de repente nadie me encontraba un fin de semana y ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Pedro? Pues nada, fue que me secuestraron mis hijas y me llevaron a una cabaña en el Manzano, ¿no? Acá en Monterrey es una montaña ya en donde no hay señal, ¿no? Entonces, a veces trato de hacer ese tipo de cosas y ellas ya lo tienen también como muy reconocido de que yo día y noche puedo estar trabajando, pero que siempre encuentro momentos también para estar con ellas o incluso cuando hay momentos importantes en su vida, yo, aunque sea un día de trabajo, yo dejo de trabajar para estar con ellas, ¿no? Entonces, así es como encontré el equilibrio en mi caso, ¿no? Entonces, ¿consideras que la familia es tu equilibrio saludable? Bueno, yo creo que como seres sociables, o sea, necesitamos estar bien con nosotros primero y después estar bien con la gente que realmente te importa alrededor, ¿no? Entonces, la familia creo que es el principal núcleo en donde todo el mundo debemos de cargarnos de pilas, de energía. Así es que si pusiera orden, yo te diría, sí, pues la familia es uno de los primeros en donde debes de prestar atención y si
estado de vida, tu línea, tu conciencia o tu espiritualidad te permite también estar conectado con un ser supremo, pues te podría decir que ese sería también alguien que tiene que estar en la lista de con los que debes de estar bien para poder finalmente estar bien tú. Bien. Ok, oye Pedro, y con todo lo que ahorita nos estás compartiendo de el tiempo que nos da sabiduría, si pudieras regresar un poquito el tiempo a ese Pedro de 20 años, de 25 años, ¿qué le dirías? O incluso a Pedro el niño, Pedro el adolescente, ¿qué le dirías para que pudiera hoy en su vida mantener un equilibrio, un mejor equilibrio en su vida personal y laboral? ¿Qué le dirías con toda esa Híjole, sabiduría Gaby, que esa pregunta siempre, o sea, cuando me ha tocado que me la hacen, siempre me da como mucha como nostalgia. No sé si les pasa a ustedes, pero o sea, cuando yo pienso en Pedro, cuando tenía 20 años o cuando tenía 10 años, yo digo, hijo, tantas cosas que haría diferente, ¿no? O sea, Quisiéramos tener la madurez de que cuando ya correcto. pasó el tiempo y la energía de antes, ¿no? Efectivamente, ¿no? Con todo lo vivido y regresar un poco, o sea, siempre me da como mucha nostalgia esa pregunta porque pienso que haría muchas cosas diferentes. Y yo creo que lo principal que regresaría como a decirle al Pedro de los 20 años, o sea, si me voy más atrás al Pedro del niño, le diría, oye, todo va a estar bien, ¿no? O sea, cuando estabas como niño, es tranquilo que todo va a estar bien. Al Pedro de 20 años, ¿no? A ese Pedro que estaba tratando de conectar la vida personal, profesional. A ese Pedro es al que me gustaría mucho sentarlo, ¿no? Y tener ahí como unas 3 horas con él para decirle, oye, mira, o sea, hay muchas cosas que tienes que hacer diferente, ¿no? No le tengas miedo, o sea, lo que ha de ser será, aviéntate a hacer cosas, no te detengas por el qué dirán, o sea, no. Ese tipo de cosas creo que sería lo que más le invitaría a ese Pedro de 20 años de decir, oye, no tengas miedo porque las cosas se van acomodando y porque la gente siempre, sea bueno o malo, siempre va a hablar y no a todo el mundo vas a poderle convencer con tu argumento, con tu idea o con tu propuesta o incluso con tu forma de vivir la vida. Porque aunque no lo crean, hay Claro. personas que de repente le choca el hecho de que alguien sea muy positivo o que alguien esté siempre feliz o que alguien se enoje de una forma muy prudente. Entonces, total, en el resumen es, oye, nos detuvimos de hacer tantas cosas. Estoy hablando de Pedro de 20 años y yo, ¿verdad? Es decir, nos detuvimos de hacer tantas cosas pensando en qué va a decir la gente, esto le parecerá bien o no, es lo más adecuado, qué vergüenza si esto no resulta, si esto no funciona. Y yo creo que me enfocaría mucho en esa parte de trabajar con el Pedro de 20 años, de decirle, oye, dale, o sea, y si nos equivocamos, nos levantamos, ¿no? Y el Pedro de 20 años era muy precavido, no quería equivocarse. Oye, qué gran consejo, bueno, consejo o experiencia de vida nos acabas de compartir para todos los que nos están escuchando, incluso a estas mismas edades que tenemos, todavía decirnos, no importa y no pasa nada, dale, vas para adelante, o sea, cualquier edad, qué bueno que estamos viendo a los Pedro de 20, pero incluso hoy, a nuestra edad que tenemos, con nuestras canas y con nuestra sabiduría o errores, todo lo que hemos conformado, qué importante, porque nos pasa ese síndrome del impostor, y decirnos, hazlo, porque de todos modos, el mundo va a seguir caminando, lo hagas o no lo hagas. Entonces, qué gran mensaje nos acabas de compartir y que lo podemos aplicar hoy todavía. Muchas gracias, Pedro. Qué hermoso. Gracias. Al contrario. Y yo te preguntaría, te haría dos preguntas. Primero, ¿a qué jugabas cuando eras chico? ¿Realmente inspirabas desde pequeño? ¿Y por qué No, no? Dani, no, si te digo lo que hacía ya que jugaba, me van a crucificar. Me encantaba asustar a la gente. Ese era mi juego más divertido. Asustaba a la gente. O sea, preparaba toda la estructura para que la persona terminara asustado, ¿no? Entonces, O sea, esta pregunta estratega nunca me desde la habían niño. hecho. No me habían hecho nunca esta pregunta, pero me encantaba asustar a la gente. Entonces, para mí era como un proceso de acomodar todas las piezas para que el Estratega susto fuera total. realmente bueno, ¿no? Es decir, no andar con cosas. Entonces jugaba mucho a eso y jugaba obviamente con mis amigos de la cuadra, jugábamos a los típicos juegos de antes que digo en México,
eran muy famosos, ¿no? Esto del bote pateado y las escondidas y, o sea, ese tipo de cosas que la verdad cuando no existía nada de esto de tecnología, lo disfrutábamos tanto, ¿no? Que ahora pienso que son de las cosas que más extraño cuando veo a mis hijas crecer y veo que ya nos da miedo hasta que salgan al parque de la esquina Claro, solas porque algo puede Claro. pasar y antes no era así, jugábamos sin tecnología, muchas otras cosas, pero te podría decir que el juego que más me entretenía era armar todo el plan para que pudiera asustar a las personas. Y si les cuento algunas que hice, no me la creen. O sea, hice unas buenísimas que hasta el día de hoy me las siguen recordando, ¿no? Mis hermanos, mis amigos, o sea, siguen acordándose de los sustos, ¿no? Ahora, vos fíjate una cosa, Pedro. Jugabas algo que hoy día ya lo tomás como de manera profesional. Vos hoy día también armás, y te digo que también armás cosas para asustar un poco a la gente, porque tus proyectos son megaproyectos, megaproyectos asustan un poco. Entonces, bueno, a eso apuntaba mi pregunta, ¿no? Esto de niño que jugabas a armar y para asustar a la gente, pero también ese armado lo estás llevando con un liderazgo inspirador que realmente es un ejemplo para nosotros. Y la próxima pregunta es, ¿por qué crees que vale la pena trabajar para inspirar a más personas? Bien, fíjate que no había pensado lo que acabas de decir, Dani, que tiene razón. Estructuraba muchas cosas, ¿no? O sea, para que el resultado fuera muy bueno, estructuraba las cosas para que no fuera algo así como simple, sino era, entonces quizás el estar practicando en hacer esas estructuras, pues es lo que luego me llevó a seguir haciendo estructuras para crear cosas. Y tiene razón también con que igual los proyectos creados terminan asustando un poco, ¿no? O Porque aquí me generan pasa en casa cuando emociones llego y también. se asustan con la nueva idea, o también me ha pasado quizás con algunas de ustedes, ¿no? Cuando les he tocado la puerta y les he dicho, oigan, se me está ocurriendo esto, oye, pues hasta se asustan un poco de, oye, ¿debo de entrar o no? ¿Debo de hacerlo o no? Pero pues es parte como del proceso. Ahora, contestando a tu pregunta de que si creo que vale la pena inspirar, yo creo que cada persona se conecta con cosas distintas. Por algún motivo que todavía no he terminado como de descubrir, me conecté con este tema de la inspiración desde hace algunos años, ¿no? Creo que tuvo que ver con esta parte de vivir mi proceso de ser profesional cuando salí de la escuela y entré a trabajar a la empresa de Franklin Covey, que a lo mejor alguna de ustedes ubique y la gente que nos está escuchando ubique el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo entré a trabajar por casualidad de esa empresa, yo no conocía el libro, ni conocía la metodología, ni nada de nada de Oh, Franklin, simplemente vi un anuncio en el periódico, yo le dije a mi esposa que si me ayudaba mandando un fax, se escucha súper viejo, ¿verdad? Pero era verdad que en aquel entonces no había correos electrónicos y No esto. te hagas problema, Pedro, porque el otro día hice así el teléfono, dije, o sea, estaba conversando y dije el teléfono. Así. Eso, tal cual, yo le hablé, le dije a la que ahora es mi esposa, oye, manda mi currículum a este fax, ¿no? Porque viene el periódico un anuncio. Entrar a trabajar a esa empresa para mí fue un cambio en mi forma de pensar. Fue un cambio personal y profesional. Entonces, trabajar con un líder como Stephen Covey y darme cuenta que la integridad existe y que podrías tú ser un líder que puede ayudar a la gente sin estar pensando en cómo sacar solo beneficio para ti. Y miren que hablar de esto en un país latino, esto es muy complicado porque estábamos sí. acostumbrados a entrar a los trabajos en donde todo el mundo se estaba metiendo el pie, todo el mundo estaba tratando de subir y aplastar a otro, hacer quedar mal a alguien, donde te dabas cuenta que los jefes estaban quedándose con el 80% y repartían un 20%, y esto era el común denominador, ¿no? Entonces yo acababa de salir de la escuela, era lo que escuchaba, a lo que iba. Entonces, imagínense para mí la sacudida que fue entrar a una empresa y reunirme con mis amigos, que todo el mundo se estaba quejando de lo que estaba viviendo en sus trabajos y yo decirles, es que yo estoy feliz. O sea, es que este trabajo me está cambiando la vida, ¿no? Porque era una filosofía
era una mentalidad, él como líder estaba haciendo un trabajo extraordinario con todos los que estábamos ahí, nos estaba empoderando, aunque no me gusta la palabra, pero nos estaba pasando como esta confianza en nosotros mismos de que podríamos hacer cosas y que no necesitábamos hacerle daño a nadie para poder crear cosas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que a él, Stephen Covey, le dieron el título de líder inspirador. Y esa palabra a mí me hizo como mucho eco, ¿no? Para mí era como, oye, qué bonito que alguien te nombre como un líder inspirador, porque esto significa que puedes tocar vidas, ¿no? Que puedes cambiar mentes, formas de pensar, formas de sentir. Entonces, desde esos veintitantos años, me persiguió muy fuerte como la palabra. Entonces, hacia donde iba y a donde me movía y los negocios que emprendía, siempre buscaba la manera de cómo poder inspirar a otras personas, ¿no? Así es que, contestando a tu pregunta con todo este contexto, sí. Yo sí creo que inspirar vale la pena. Posiblemente mucha gente no y piense que esto es una pérdida de tiempo, pero yo sí creo que vale la pena y que al final nos deja ir a dormir tranquilos, ¿no? Gracias, Pedro. Y digo, también a lo mejor nos puedes contar un poquito de los líderes que inspiran. Digo, ya aprovechando que estamos hablando de la inspiración, antes de pasar a la siguiente pregunta. Claro, bueno, ¿qué decirles? Que tengo aquí a cuatro líderes que inspiran, que para mí es un súper orgullo y saben que las admiro y que las respeto muchísimo. Para mí tocarles la puerta para decirles que se sumaran a este proyecto, para los que nos están escuchando, Líderes que Inspira, un movimiento que empezó hace 2 años, en donde la intención era empezar a juntar personas que tuvieran distintos talentos y distintas expertise en diferentes disciplinas, para juntarlos y que escribieran libros, ¿no? Y que cada uno de ellos pudiera escribir un capítulo y que el lector tuviera la chance de escuchar 15 puntos de vista sobre una misma disciplina que le interesa al lector, ¿no? Entonces, Ah. bueno, la idea empezó con hacer 1 o 2 libros y bueno, ya saben ustedes que vamos en el libro 21 después de 2 años. Esto ha sido una locura, han sido ya casi 300 líderes, hemos hecho más de 300 capítulos, 19 países están involucrados con esto y todo el mundo nos hemos conectado con esta palabra clave que es la inspiración. O sea, ¿cómo le hacemos para inspirar a otros a crecer en lo personal o en lo profesional? Y aprovecho la pregunta para agradecerles a ustedes cuatro el hecho que hayan aceptado también este reto de inspirar, que no es tan sencillo, ¿eh? No todo el mundo lo acepta ni todo el mundo lo puede hacer. Hay quienes se bajan en el camino porque queda grande la armadura, ¿no? No es tan sencillo. ¿Y cuál es lo nuevo que se viene para líderes que inspiran? Ahí hay un par de proyectitos ahí dando vuelta de convención, pero también hay un proyecto muy bonito también. Varios proyectos que tenemos por ahí. Bueno, de entrada por allá de ¿Te puedo agosto. contar? Por allá de agosto vamos a hacer como el segundo aniversario y va a ser por allá en Colombia. El gobierno de Colombia, como el gobierno de acá de Monterrey, en México, se sumaron a esto también y nos están como ayudando y facilitando un poquito como para poder llevar inspiración a las personas. Adicionalmente, traemos ahí un par de proyectos. Hay un proyecto que viene, yo creo, en un par de semanas que se llama Impactados, en donde la idea es poderle transmitir a la gente todo el contenido que hemos creado en algo que yo le voy a llamar franquicia del conocimiento y que juntos vamos a empezar como a empujar también. Y la intención es eso, que le llegue mucha información de valor a las personas para que les ayude a cambiar, ¿no? Y por ahí vienen otros tantos proyectos, pero eso sí, son todavía top secret. Ah, bien, bien. Yo doy fe que Impactados, tengo el privilegio de conocerlo por dentro, bueno, se las trae, así que a esperar Impactados. Muy bien, gracias, Dani. Oye, Pedro, y ya hablando, digo, hablando de inspiración, digo, nos has compartido cosas de mucho valor y mucha información y de tu vida también, y entendemos el por qué haces lo que haces. También somos de la idea que las preguntas son algo fundamental y súper importante siempre como esta parte de estarte cuestionando y preguntando, porque al menos, bueno, yo creo que las preguntas también te abren acceso a otras posibilidades u otras realidades, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido la pregunta más importante que te has tenido que responder? Bien, fíjate que a veces creo que formularnos buenas preguntas es lo que nos permite también actuar de forma distinta. A veces siento que la gente no se formula preguntas, sino que inventa respuestas.
Es decir, está en su Claro, vida como inventando solo respuestas y justificando lo que va pasando. Pero si tú nunca te haces una pregunta que te sacuda, difícilmente te mueves de donde estás. Y se sí. requiere realmente hacer estas preguntas duras o difíciles para poder moverte de donde estás y empezar a crear cosas distintas. Yo creo que en mi vida me he hecho muchas preguntas, Chris, y me he tenido que responder preguntas fuertes o difíciles. Creo que una de las más difíciles fue el preguntarme si valía la pena dejar la seguridad de mi trabajo por explorar, por ejemplo, un emprendimiento, ¿no? Y miren que les estoy diciendo que esto sucedió cuando yo tenía una hija de 2 años y a mi esposa embarazada. Ok, Y entró en mi mente este rollo de es el momento de emprender y de arrancar algo. Y entonces fue una pregunta difícil que me tuve que hacer de Pedro, ¿estás seguro lo que estaba haciendo? Porque estaba en contra incluso de lo que la lógica decía. O sea, si yo le claro, preguntaba esto, por ejemplo, a mi papá, le comenté y mi papá me dijo, no, o sea, no es el momento, ¿verdad? Y si yo le decía a algunos amigos, todo el mundo decía, oye, estás loco, ¿no? O sea, tienes un buen sueldo, tienes prestaciones, tienes a una bebé de 2 años y está tu esposa embarazada, o sea, pues como que la lógica decía que no, no era, ¿no? Em, yo recuerdo que un día me senté a pensar y me hice estas preguntas difíciles y después de responder las preguntas me di cuenta que no era yo solo ya, sino que tenía que tomar en cuenta también la respuesta de mi esposa y entonces esa pregunta difícil la tuve que compartir también con mi esposa, ¿no? Y entonces le dije, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿crees que vale la pena que hagamos esto y que intentemos y te arriesgarías conmigo, ¿no? A apretarnos el cinturón si es necesario. Y esa pregunta difícil la contestamos ambos, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien de su respuesta y me dijo, vamos a probar. O sea, si nos tenemos que apretar el cinturón, nos apretamos el cinturón, pero yo prefiero dejar de tener algunas cosas a que tú vivas toda tu vida con la idea de qué hubiera sucedido si lo hubieras hecho. Entonces, esa respuesta para mí fue la validación de la pregunta complicada que me estaba haciendo y que todo el mundo tenía una respuesta distinta, solo mi esposa y yo teníamos la respuesta que se alineó, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una de las más difíciles que tuve que decidir, que ahora, después de veintitantos años, te digo qué bueno que lo decidí, ¿verdad? Pero en aquel claro. entonces fue una sacudida como difícil. Y ha habido algunas otras en el camino, pero creo que esa es una de las que más recuerdo. Y fíjate cómo esa pregunta viene después de otra pregunta anterior que a lo mejor fue más importante, que fue el ¿quiere ser mi esposa, no? O sea, Bueno, ahí es me una sentí un poco, pregunta también que me abre sentía más un seguro, panorama Cris. completamente diferente. Estaba un poco más seguro de esa respuesta, ¿no? Porque ya tenía Sí, pero cinco es años, completamente otra realidad y es alguien que se va a tenía subir cinco al años barco contigo. trabajando en esa respuesta, así es que la pregunta tenía un poco más de seguridad en la respuesta, pero, pero creo que claro, sí, o sea, ese tipo de preguntas son las complicadas, ¿no? Y bueno, encontré el sí de respuesta y el sí para acompañarme toda la vida, ¿no? Que igual Claro, eso también es algo que me ayuda muchísimo a poder aterrizar todo esto que está en mi cabeza, ¿no? Porque ella es como muy, muy clara y me ayuda mucho como a ver, espera, estás perdiendo foco, ¿no? Entonces, eso sí. yo creo que es de las cosas que tenemos que asegurarnos. Acuérdense que los matrimonios son como una sociedad, ¿no? Tenemos que estar seguros de con quién nos estamos asociando. Fíjate que Totalmente ahorita de acuerdo. que decías justo de la pregunta de cuando le hacías tú la pregunta a tu esposa de, pues si se iban por este camino, tomabas el camino del emprendedor, ahorita justo lo asociaba con lo que decías del balance, ¿no? O sea, al inicio cuando nos hablabas del balance y también cómo compartir ese balance con tus familiares o con tus seres queridos, pues al final es hacerlos partícipes siempre de tus preguntas, Claro, sobre todo los que los van a impactar, ¿no? Correcto, Eri, porque mucha gente toma las decisiones creyendo que como es mi trabajo, solo yo soy el involucrado, pero cuando ya estás hablando de que tienes una familia, que tienes una bebé, que viene en camino otra, pues ya no era yo solo, ¿no? Entonces la respuesta la teníamos que tener en conjunto. Y yo creo que eso también es parte del secreto, no solo en los matrimonios, ¿eh? En cualquier equipo de trabajo. O sea, cuando eres sí, un líder o eres un miembro de un equipo o de una comunidad pues tienes que asegurarte que lo que estás decidiendo no le afecte a nadie, ¿no? Porque un beneficio tuyo y afectar a los demás significa regresar a ese liderazgo del cual estábamos hablando, que teníamos en México desde los ochentas y que sigue
existiendo al día de hoy, ¿verdad? Es donde me importo yo y no me importan los demás, ¿no? Y por ahí no va el camino. Y no solo en México, es una cuestión mundial, ¿no? Porque es intrínseca del ser humano en sí. Donde vayas vas a encontrar el egoísmo y es algo que no encontramos en vos, Pedro. O sea, vos realmente, puedo hablar por las cuatro, sos realmente un líder inspirador. Eh, a veces, en lo personal, a veces digo, ¿cómo hará Pedro para guiar a 300 personas? Y encima tiene más proyección para guiar a más personas, para inspirar a más personas. Digo, ¿cómo hace? O sea, es admirable estar al lado de Pedro. Uno aprende muchísimo, muchísimo. Y nosotros aquí en Palomas en el Alambre, te lo queremos agradecer enormemente y públicamente. O sea, Sí. y porque bueno, no sé, Palomas, a ver, ¿quién Ya, sigue? ponerle el título como es el padrino de Palomas en el Alambre porque gracias a él nos conocimos. Así es. Claro, no, yo feliz y Dani, te agradezco y les agradezco a las cuatro. La verdad es de que a veces yo mismo no sé exactamente cómo es que sucede todo esto, pero las cosas caminan y trato de dar respuesta lo más rápido que puedo y siempre hay proyectos nuevos y siempre encuentro en el camino gente que se quiere sumar al proyecto porque se da cuenta que mi intención realmente no es sacar provecho, sino realmente es ayudar a todos y Claro. apoyar de alguna manera. Entonces, creo que así es como ha venido caminando esto y verlas a ustedes juntas con este proyecto, pues es lo que hace que valga la pena todo el esfuerzo y todo el trabajo y toda la cosa que hay detrás, ¿no? Porque se conocieron personas como ustedes que son tan buenas, tan profesionales y que saben tocar mentes y corazones y bueno, creo que este proyecto va a dar para mucho y yo feliz y orgulloso de ser el padrino de Palomas en el Alambre. ¿Y cuál es la pregunta? Y cuál- Oye, Pedro, ahorita yo en lo personal, cuando te escuchaba que hablabas también de Stephen Covey y que decías que, bueno, que al final un líder que inspiraba y que a ti te inspiró, pues yo también igual te quiero agradecerte porque, bueno, lo estamos diciendo todas, eres el padrino, pero también creo que a todas nos has inspirado en diferentes niveles. En mi caso, la verdad que tu trayectoria o tu carrera de ser emprendedor, ¿no? De intentarlo, ¿no? Es un poco lo que a mí también me inspiró en su momento para tomar esta decisión de ser emprendedora, ¿no? Después de toda la seguridad y que al final al ver los proyectos, en mi caso, pues me sigues inspirando, ¿no? Y seguramente, como bien dices, es como un círculo, ¿no? O sea, todo lo que sale, los proyectos y todo, pues nos sigues dando como mucho que inspirarnos y nosotros también pues seguir inspirando al resto de las personas. Y pues muchas gracias, Pedro. La verdad es que yo te estoy muy agradecida. Me encanta estar en este proyecto, he aprendido mucho y quiero seguir inspirando. Ay, muchas gracias, Eri. Fíjate que hace tiempo escuché que la gente o los líderes que eran líderes más empáticos o digamos más buenos líderes era porque en algún momento de su vida se habían topado con un buen líder. Ujú. Entonces, como que cuando te topas con un buen líder, te inspira al hecho de decir, oye, yo también quiero ser capaz de tocar a las personas como me tocaron a mí. Y bueno, esto es como cadena de favores, ¿no? Y luego Totalmente. ustedes me tocan de regreso a mí con lo que están haciendo, con sus palabras y esto es realmente justo lo que debemos de buscar, ¿no? El buscar esta cadena de favores, de que se haga este círculo virtuoso. Así es que yo te agradezco mucho, Eri, y además eres de las primeras, ¿no? Que aceptaste también el reto de, pues bueno, las cuatro están entre el libro uno, 2 y 3, así es que todavía no sabíamos para dónde iba todo esto, y ustedes fieles a la causa dijeron, Pedro, ahí voy, no sé para dónde vamos, pero ahí voy, y yo se los quiero agradecer. Y Ahí, justo, Pedro, tengo una analogía, o una imagen, ¿no? De que cuando Pedro apareció en mi vida dijo, Dani, me llamó y dice, quiero que, bueno, hubo así una convocatoria, pero quiero que participes vos del libro. Digo, ay, y bueno, ya me emocioné, ¿no? Pero después me dijo, después me asustó, por eso decía, después me asustó, me dijo, pero en 15 días tenés que tener el Ya tenía capítulo. mucha práctica, Dani. Ya, Ya ya tenía. tenía mucha práctica asustando, Dani. Dice, en 15 días tenés que tener el capítulo. Y ahí me dediqué y eso para mí fue como una patada en la puerta, como para decir, Dani, en la vida me dijo, Dani, basta de un autoconocimiento, de estar todo el tiempo hacia adentro, ahora todo lo que aprendiste tenés que sacarlo hacia afuera y fue esta gran oportunidad que me diste, Pedro, y que nos vas dando a todos, ¿no? Pero en lo personal que me diste para crecer y para cambiar mi vida completamente.
Por eso estoy orgullosa de que hoy día estemos las cuatro palomas que venimos desde hace más de un año juntándonos, haciendo palomas, charlas y preguntas y después decidimos sacarlo hacia el exterior y que eso también esté apadrinado por nuestro líder y por esa persona, ¿no? Que fue cómplice de la vida para juntarnos. Así es. Oye, Muchas gracias. justo con esto, déjame seguir, por favor, déjame darle las gracias y compartirles algo a nuestro Palomar de Pedro, que en lo personal yo le admiro y le respeto muchísimo. Obviamente yo admiro y respeto mucho a las personas que tienen un gran conocimiento y por supuesto Pedro pues tiene un gran conocimiento técnico, pero si algo me enganchó y verdaderamente admiro y me inspira, un día seré como él. Tengo que trabajar mucho, tengo que decirlo, que después de la cumbre que tuvimos, esa cumbre mundial donde Pedro trabajó junto con otros compañeros de una manera impresionante, donde estuviste 3 días al frente y al término se presentó el ser humano, ¿sabes? El hombre vulnerable, agradecido, con una solidaridad hacia los demás, con un agradecimiento y solamente las personas grandes saben agradecer. Solamente las personas grandes saben mostrarse vulnerables. Solo las personas grandes pueden ver en el otro la capacidad y la posibilidad de crecer. Y esos ojos no son fáciles de encontrar. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Y creo, bueno, me van a hacer llorar, oigan, con tanta cosa bonita. No, ¿Por gracias. qué? Y la gente que nos está escuchando, igual que sirva esto como para Claro. poderle decir, trata de hacer el cambio, trata de hacer y de impactar la vida de otras personas, porque cuando logramos hacer esto en medio, todos tenemos nuestros propios demonios y cosas buenas y malas, los lados claros y oscuros, pero cuando tú luchas porque estos lados claros estén mucho más presentes y cuando te esfuerzas también por tratar de dar lo mejor a la gente que está cerca, no sabes cómo la vida te lo regresa, ¿no? Sí. Y yo te agradezco mucho, Gaby. De hecho, me acuerdo mucho de ti en ese encuentro que tuvimos en Tepoztlán, en donde nos tocó al lado en la fogata, ¿te acuerdas? Y ahí fue cuando conecté contigo y cuando conecté con el ser humano también, que era Gaby Cariño, ¿no? Y bueno, con cada una de ustedes tengo historias diferentes de cómo fue que se conectó y cuando encuentro gente que sé que tiene esta capacidad, pues es a la gente que le toco la puerta y la asusto diciéndole, vénganse para acá porque necesitamos que vayan con otras personas y que también los inspiren y les ayuden. Y miren que la inspiración no solo tiene que ver por el lado del crecimiento personal, también se puede inspirar para ser un gran profesional, un gran técnico, un gran líder, un gran profesor, o sea, en lo personal y en lo profesional. Esa es la misión que tenemos en Líderes que Sí. Inspira, crear profesionales que sean cada vez más buenos en la parte de estar alineándose con cosas buenas y positivas y personas que crezcan también de manera continua, ¿no? Que no se sienten como en esa zona de confort. Así es que, pues nada, yo gracias para ustedes porque en verdad que yo saben que las quiero y las respeto mucho. Gracias. ¿Ya viste por qué era importante que estuvieras aquí en el equilibrio entre la vida personal y profesional? Nadie mejor que tú para podernos hablar de eso. Gracias, Pedro. Muchas Al gracias por ser contrario, padrino. al Gracias, contrario. Pedro. Muchas gracias. Te hago una pregunta. ¿Me permiten, Palomas? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Pedro, en las noches, ¿lavas los platos? Dani, córtale, mi chavo, córtale. Oye, ¿Por qué en las eh, noches? sí, Esa sería mi pregunta. Final del puede, día. en el día no, pero en la noche sí. Oye, sabes que mira, sí lo hago, aunque no lo creas. O sea, si le preguntas aquí a Jenny, va a decir que lo hago un 10% de lo que debería de hacerlo, ¿verdad? Pero lo hago. Cuando trato de, lo que hago es que cuando yo termino de comer y me levanto, yo trato de lavar como mi plato y dejar listo todo, ¿no? Y a veces en las noches, ya cuando están todas acostadas, pues yo me pongo a lavar los platos. Entonces, sí, en las noches es cuando más lo hago, porque durante el día, pues quizás lo hace Jenny, lo hace alguien de mis hijas o así. Pero hay muchas cosas que hago en casa que pareciera que no, pero que sí. No lo hago con la frecuencia que le gustaría aquí a Jenny y a mis hijas, pero sí lo hago y la verdad es de que me gusta
gusta también hacerlo. Me gusta sentir esta parte de decir, oye, nos aterriza a tierra todo, ¿no? Esta parte de planchar una camisa, de lavar las vasijas, de repente agarrar el trapeador porque pasó algo. Creo que nos aterriza a todos a tierra a decir, oye, eres tan humano, ¿no? Que todo esto necesitamos hacerlo y no nos deja como perdernos en el rollo de decir, oye, soy el ejecutivo de tal y que está acostumbrado a que le hagan todo, ¿no? Creo que esos pequeños detalles nos dan la tierra, ¿no? Nos aterrizan. Ahí quería apuntar, ¿no? Ahí es donde se reluce el verdadero líder, el colaborador, ¿sí? Y lo que haya que hacer, se hace y ya está. Por eso quería, bueno, con esa pregunta graciosa, que vos te luzcas con esa respuesta magnífica como líder Bueno, Habría que preguntarle a Jenny. no me lucí tanto, Daniel, porque fui sincero y dije, pregúntenle a Jenny, no le va a gustar la respuesta que di, pero por eso dije 20% de lo que debería de hacerlo. Bueno, un 20 y 80, ¿viste? Nada La más de teoría. poner el pie en la tierra tantito, sí. Es correcto, es como regreso a tierra y me voy otra vez. Está bien. Pues muchas gracias, Pedro, por habernos acompañado, por aceptar ser el padrino del programa, por compartir tanto con nosotros, como dice Gaby, por mostrar también esa parte humana y vulnerable también de líder que eres. Esperamos tenerte otra vez próximamente en el programa. Y pues también muchas gracias a todos los espectadores, por compartir con nosotros, por vernos, por hacerse preguntas y por también ver a este invitado tan especial para nosotros. Muchas gracias. No, hombre, Muchas al gracias. contrario, gracias a ustedes, gracias y sigan haciendo preguntas interesantes, como bien dijo ahorita Chris, ¿cuál es la pregunta más difícil que te has tenido que contestar? Sigan también conectando con toda esta parte del equilibrio, ¿no? Con esta parte de la vulnerabilidad, con la parte de tocar mentes y corazones, porque ustedes lo saben hacer muy bien y este espacio, aunque vaya de poco en poquito, ustedes ni se preocupen porque con que a una vida logren tocar, con eso valió la pena y se pueden ir a dormir tranquilas porque hicieron lo que les correspondía hacer, ¿no? Gracias, Gracias, Pedro, Pedro. gracias. Gracias, Pedro, gracias. Nada Al más que decir después de esta frase de Pedro. Adiós, Muchísimas Paloma. gracias. Gracias.